uno para empezar a sentarnos con otras áreas y decir, definamos estas métricas? ¿Cuál es el paso número 1? ¿Qué les dirías? Mira, yo pienso que el primer paso, y creo que es un tema que además está muy, digamos, muy como en la agenda hoy de cualquier líder de talento humano, y es entender los números del negocio. O sea, si nosotros no entendemos el negocio, hacia dónde va, cuáles son los resultados, cuáles son los retos estratégicos de la organización, entender el negocio de manera integral, pues no vamos a entender cómo desde lo que nosotros hacemos desde talento humano estamos impactando a la organización. Ese es, digamos que ese sería para mí el punto más relevante, que como líderes de talento humano entendamos muy bien la estrategia de la organización, los números, qué es lo que hace la empresa, dónde está el core, qué está pasando con los resultados, la rentabilidad, los retos que tienen las diferentes áreas, y desde ahí empezar a entender cómo desde las áreas de talento humano empezamos a correlacionar los indicadores de gestión de personas con esos resultados que está buscando la organización, porque al final, Verónica, pues los resultados se dan a través de la gente, son las personas las que logran los resultados, entonces eso no puede ir desconectado, debemos trabajar en esa correlación. Para mí ese es el primer punto. Total. Y por ejemplo, ¿qué métricas dirías que hay que correlacionar? Más allá de que entendemos y sabemos que esto es correlación, no es causalidad directa porque todo es multifactorial, pero por ejemplo, a ver, si pensamos en el ENPS con el NPS, digamos, o sea, cliente versus empleado, fundamental empezar a trazarlo. Bueno, en realidad, primero empezar a medirlo, porque hay muchas empresas que al día de hoy no miden ni NPS, y a ver, hago un mini resumen de qué es, en lugar de preguntar, evalúa, por ejemplo, evalúa tal tu experiencia del 0 al 5, del 1 al 5, bueno, la escala que usen, es esta preguntita que es un poco más interpelante, que es, ¿con qué probabilidad recomendarías esto? Entonces, ¿por qué es un poco más interpelante? Porque si me preguntan por la cafetería donde voy a tomarme un cafecito todas las mañanas, ¿y qué tal te parece el cafecito? ¿Está rico? ¿Del 1 al 5? Sí, de un 5, obvio. Ok, pero si viene un amigo, colega o familiar, entonces un amigo ya me impacta emocionalmente, un colega, bueno, un colega de trabajo quedó pegada, ¿no? Con esa recomendación. Un amigo, colega o familiar, claro, es como mucha implicancia, ¿no? ¿Con qué probabilidad lo recomendarías? Y no, la verdad es que si viene un amigo a visitarme a Mallorca, donde vivo, no lo llevaría a mi cafecito, 0. Entonces ahí la puntuación baja de 5 a 0. Claro. Y yo me pongo más exigente porque estoy recomendando y acá quedo pegada con esta recomendación. Y aparte también algo importante es que es algo de la cultura del juicio. Entonces, no soy yo que juzga al café o que juzgo a mi compañero o que juzgo a mi líder, sino hablo de la recomendación. ¿Cuánto recomendaría la cultura de esta empresa? ¿Cuánto recomendaría el compañerismo que hay en esta empresa o esta empresa por su nivel de compañerismo? Entonces hablo desde la recomendación, que no es lo mismo filosóficamente que decirle a la persona, califica el nivel de compañerismo. Ya es otro paradigma, ¿no? Sí, ya es más directo. Claro, Sí. Es el paradigma del juicio versus el paradigma de la recomendación. Entonces, volviendo a esto, primero empezar a medir NPS, o sea, internamente, y el NPS de los clientes, y empezar a correlacionarlo. Más allá de que sabemos que no hay causalidad 100% directa, porque esto es multifactorial, pero medir una cosa y la otra. ¿Qué más tendrían que poner sobre la mesa las personas en estos indicadores de People? Mira que ese que tú mencionas es súper clave, porque cuando las áreas de talento humano se lanzan a trabajar desde un modelo de experiencia en todo este ciclo de vida que viven los empleados durante el tiempo que pasan en la organización, cada cosa que viven, cómo la sienten, cómo la viven, qué emociones, tiene que ver también desde esa estrategia de voz del empleado, lo que tú acabas de explicar. Entonces, si nosotros estamos midiendo ese nivel de recomendación de nuestro cliente interno, pues cómo no vamos a medir ese nivel de recomendación de nuestros clientes internos. O sea, debe haber una correlación, qué tanto recomiendo a la organización como un buen lugar para trabajar, qué tanto recomiendo los diferentes procesos y prácticas de gestión de personas. Entonces, eso es súper clave. ¿Qué otros indicadores? Mira que a mí me gusta mucho hablar también de la cultura, porque en las áreas de talento humano también a veces pensamos que la cultura es simplemente aquello que describimos del propósito, la aspiración, tal vez unos atributos o principios culturales, pero en la medida que la organización transforma esa estrategia, define procesos de transformación, cambios, hay que ir a revisar si eso que tenemos declarado
realmente apalanca el logro de estos resultados. Y ahí también tenemos que medir eso, qué tanto la cultura que hoy tenemos nos está apalancando estos resultados. Y si no hay una relación directa, tenemos que venir a esa conversación con esta capa estratégica de la empresa, de si los comportamientos que tenemos ahí definidos son los que hoy necesitamos para la empresa hoy. Y si no, los tenemos que transformar, los tenemos que medir y los tenemos que gestionar, porque de esa manera logramos esa capacidad organizacional para movilizar los resultados. Y eso en organizaciones que acompaño y voy y reviso, veo que esto lo declararon hace mucho tiempo, es algo que nunca revisan, y cuando voy a mirar los resultados digo, claro, si nosotros tenemos esta cultura, que es lo que la gente vive en el día a día, y no la estamos gestionando, no la estamos midiendo, pues al final eso no está apalancando los resultados del negocio. Entonces, ese es otro indicador que sí o sí debemos tener en los indicadores que gestiona un equipo de gestión de personas. Entonces ahí cruzamos comportamientos con OKRs Sí. alcanzados, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de la importancia también de que cada empresa tenga un modelo propio de liderazgo. Y mira, te voy a contar esto con dolor, pero la vez pasada preguntaba ahí en mi LinkedIn de quién se tiene que hacer cargo, o sea, perdón, de quién es responsabilidad de que un líder sepa dar feedback consciente, un feedback con juicio, y el 70 y pico % de la gente me contestó del propio líder. Y fue como, ¿de quién es la responsabilidad de que tu hijo de 9 años rompa un cristal? Del nene. Del niño, sí. La madre y el padre no tienen nada que ver. Bueno, entonces lo mismo pasa en las organizaciones y desde mi perspectiva y también desde la tuya, que como hablábamos antes de grabar, la importancia de tener definido un modelo de liderazgo y un modelo que tenga que ver con queremos estas actitudes, queremos estas creencias, queremos estos comportamientos y por lo tanto necesitamos también enseñar estas técnicas a nuestra gente para que la gente pueda llevar adelante todo esto, porque como pasa en la mayoría de las organizaciones, y lo he vivido yo misma como directora y lo hemos vivido, muchas veces los directores o líderes de equipos entran a los equipos y no les damos ningún tipo de capacitación, como si una persona sabe resolver conflictos, dar feedback consciente, manejar temas difíciles, o sea, gestionar por objetivos, coordinar rituales de equipos. La gente no tiene la menor idea de hacer todo esto. Entonces, bueno, acá hay un desafío también de People de poder trabajar desde este modelo de liderazgo para también después medirlo y correlacionarlo con los OKRs, ¿no? Total, porque es que mira que, y ese es un muy buen punto, y el ejemplo que estás contando, Verónica, porque es que el liderazgo que necesita una empresa seguramente es diferente al liderazgo que necesita otra. Y eso lo tenemos que declarar, lo tenemos que construir, qué estilo de liderazgo necesitamos en esta organización y construirlo también con comportamientos observables y que además podamos medir, que entreguemos esos resultados y que sobre eso gestionemos los planes de desarrollo del equipo y además tomemos también decisiones. Eso también debe tener consecuencias, porque si nosotros como organización toleramos un liderazgo que esté en contra de lo que tenemos declarado, de alguna manera se rompe, digamos, como eso que queremos construir, porque al final la gente va a decir, esto está declarado, pero en la práctica funciona y aprobamos cualquier estilo de liderazgo. Entonces, tenemos que ser rigurosos con esos lineamientos, con ese modelo que construimos para la organización y cómo lo gestionamos. Y eso tiene que ver también con lo que hablaba ahorita de cultura. Es una de las palancas importantes de la cultura, que es el liderazgo, que el líder impacta el desempeño, impacta la productividad, impacta la experiencia del empleado. Entonces, con los líderes debemos trabajar y generar esas conversaciones difíciles y trabajar de una manera profunda, porque si no hay ese nivel de conciencia, movilizar esto que queremos lograr en la organización se pierde en el intento. Eso es fundamental y debe haber una alineación. ¿Qué significa ser líder en esta organización? Totalmente. Así es. Qué interesante, porque el rol de People se vuelve muchísimo más enriquecedor, muchísimo más divertido, muchísimo desafiante y creo que es hermoso. Sabes que al margen, me han comentado muchas veces en empresas, contratamos un coach ejecutivo y no nos sirvió. Claro, y veo todo el tiempo en LinkedIn, hola, necesitamos alguien que dé comunicación, bla, bla, bla. Y es como, chicos, pero en principio, por ejemplo, cuando contratan un coach ejecutivo, el coach ejecutivo, ¿en función de qué modelo trabaja? Porque si no, a ver, lo digo en argentino,
ahora buscamos el sinónimo en Colombia, pero cada maestrito con su librito. Así como, es. Así y milagros no vamos a hacer. Claro. Entonces llega un coach que tiene su propia metodología, su propio abordaje. Ese coach va con ese abordaje y quizás no tiene nada que ver con el abordaje que se busca dentro de la compañía. Pero esto lo he visto en una empresa de tecnología, Agile, y de repente contratan a una mujer que daba coaching, digamos, que no tenía ni la menor idea de qué era el mundo Agile. O sea, imagínate ya directa, o sea, como, ¿qué es esta contratación? Pero bueno, entonces también el desafío para la gente de People es que cuando contraten gente que dé formaciones, que dé capacitaciones vivenciales, bueno, y todo esto en lo que trabajamos, o coaches ejecutivos, lo hagan también dentro de este mismo sistema integral donde se define un modelo, se definen estas creencias, estas actitudes, estos comportamientos que se quieren desarrollar y en función de eso entre un coach. Porque un coach solo no sirve, tiene que formar parte de toda una estrategia de un sistema integral, ¿no? Así es, así es. Y mira, Verónica, que parte también a la pregunta inicial que me hacías de los indicadores, yo también una recomendación que le hago hoy a las áreas, a los líderes de talento humano, es que diseñen una estrategia de voz de empleado. O sea, una estrategia que además no sea solo un proyecto del área de talento humano, que sea un tema transversal a la organización, que haya un modelo de gobierno donde como compañía definamos qué medir, cada cuánto, qué impacto tiene esto, porque digamos que históricamente en las áreas de talento humano hemos medido clima, hemos medido cultura y son evaluaciones que realizamos cada año, cada 2 años. Entonces ha pasado tanto tiempo sin hacer intervenciones porque no tenemos información que hoy es necesario a través de los datos, que además es hoy es el tema de la ciencia de datos, People Analytics, todos esos elementos hoy están en la agenda de cualquier líder. Es como nosotros establecemos una estrategia de voz del empleado con mediciones más frecuentes, casi que en línea, de lo que viven en los momentos de verdad con la organización para que las áreas de talento humano no tengan como unos indicadores o tengan una estrategia casi que escrita en piedra, sino que sea un ciclo permanente de descubrir, de transformar, de medir y de ir escalando y que sea permanente. O sea, aquellas cosas que finalmente transformamos y no generan impacto, pues no tiene sentido de seguirlas desarrollando. Cómo las transformamos, cómo las medimos y cada vez esas mediciones mucho más cortas para que podamos agregar valor de manera temprana y no esperar 1 año, 2 años para darnos cuenta de un montón de situaciones que viven las organizaciones y que no estamos interviniendo. Entonces, cada vez a través de los datos tomamos decisiones informadas mucho más rápido. Entonces, en las áreas de talento humano hay un montón de información. Es empezar a transformar esa información para encontrar insights mucho más profundos que nos permiten tomar decisiones de manera mucho más temprana. Entonces, ahí también hay, digamos, un reto grande desde las estrategias de People Analytics, de levantar datos y tomar decisiones de manera mucho más rápida con información más estratégica, no con los indicadores que normalmente gestionamos, que a veces no nos dicen mucho. Me encanta y me encanta que ahí People empieza a tomar un rol protagónico, o sea, lo humano empieza a tomar un rol protagónico en la mesa de negocio. Así total, claro, y si empiezas a mostrar el impacto que eso está generando en los resultados de la organización, la conversación cambia, el rol de talento humano cambia totalmente, te vuelves parte importante de, digamos, de lo que sucede en la organización, de las decisiones que se toman, de la información que traes, porque a veces, digamos, estos datos que llevamos o estos proyectos que queremos desarrollar, como que no generan tanta aceptación desde un comité directivo, desde una gerencia general, porque no estamos mostrando, no estamos siendo claros con el impacto que esto genera en los resultados del negocio. Entonces, por eso empezaba con el primer punto y es conocer muy bien de manera profunda la estrategia de la organización y desde ahí empezar a mirar cómo yo establezco toda esta estrategia de voz del empleado, de indicadores, de OKRs, que conecten y que se correlacionen y tengan un impacto directo con los resultados del negocio. Y esto, sin duda, Verónica, implica hacer una transformación total en la forma en que hoy estamos evaluando la gestión del talento. Me encanta. Lucía, muchas gracias por este cafecito express. Desearía estar tomando un café colombiano en este momento. Mi cafecito delicioso. La envidia que me da. Bueno, te súper agradezco por este espacio y me encanta que podamos
ayudar a tantas áreas de People a poder tomar este rol estratégico porque algo que nos encanta es lo humano, básicamente. Total. Lo humano necesita también esta voz, ¿no? Esta voz y este empoderamiento estratégico. Así que gracias por estar en este. A ti, mil gracias, Verónica, por la invitación. Y bueno, de esto me encanta hablar. Así que ojalá tengamos otro espacio en el que conversar sobre otros temas. Mil gracias. Lo que quieras. Un abrazo. Chao.